pues estamos en el mensaje número 7 de Efesios. Estamos en el mensaje número 7 y nuestro tema es para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 6, que es el versículo que nos corresponde en esta tarde. Dice Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Primeramente, para poder entender la palabra de Dios, tenemos que aprender a unir los versículos para poder tener una fotografía de todo lo que se nos presenta aquí. Porque la Biblia, Dios soberanamente la pone como así como un rompecabezas para que podamos nosotros unirlas. Podemos ir ir armando todo el rompecabezas para que tengamos la figura. Amén. Pablo, el apóstol San Pablo, él aprendió a unir cada expresión que Dios le reveló, porque se acuerdan que Pablo dice que él no aprendió todo esto de hombre alguno, sino que fue Dios el que se lo reveló. Entonces Pablo, él aprendió a unir cada expresión que Dios le reveló y él pudo presentar un pensamiento completo a nosotros. Entonces nosotros tenemos que meter en el pensamiento que Pablo presenta para poder tener una palabra clara y correcta de parte de Dios. Entonces, hoy nos toca hablar del versículo 6, pero para poder entender este versículo necesitamos unirlo con los versículos 3, 4 y 5, ¿verdad? Entonces, no podemos separarlos. Y dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya dijimos que esta expresión bendito significa está bien dicho que Jesucristo tenga Dios y Padre. Porque eso es algo que viene del corazón de Dios, porque esto tenemos que aceptarlo en nuestro espíritu. Porque decir que Jesucristo tenga a Dios, eso lo hace a Él un verdadero hombre, un hombre verdadero. Y decir que Él tiene Padre o que Él tenga Padre es porque Él es el unigénito Hijo de Dios, porque Él es Dios. Amén. Todas estas cosas se decidieron o se definieron en los lugares celestiales, en los cielos, desde antes de la fundación del mundo. Aquí se definió que que nuestro Señor Jesucristo tiene Dios y tiene Padre. Y dice Pablo que está bien dicho, porque a Pablo se le reveló esto. En otra predicación dijimos que hay personas que no logran entender esto porque lo tratan de analizar con su mente natural, pero nosotros hemos aprendido que en Efesios tenemos que entrar con una mente espiritual, con una mente puesta en el espíritu. Tenemos que entrar ejercitando nuestro espíritu para que podamos recibir una palabra de parte de Dios. Amén. Ahora, después de que nos dice esto, ahora dice que Dios nos bendijo con bendiciones espirituales. Y ahí en el mismo versículo 3 habla de que Dios nos bendijo con bendiciones espirituales. Y recuerden que dijimos que las bendiciones que dice Pablo que Dios nos bendijo en Efesios no son materiales ni terrenales, sino que son espirituales. Y dijimos que, más bien hemos visto que la primera bendición espiritual es que nosotros fuimos escogidos en Cristo, porque todo se hace en Cristo. Por eso, cuando leemos el versículo 10 también de ahí de Efesios 1, Efesios 1:10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo. O sea que todo lo que se va a hablar aquí, o todo lo que es respecto a nosotros es en Cristo. Entonces, vemos también que nosotros empezamos un viaje a esa tierra y el viaje es en Cristo. No podíamos venir aparte, separados de Cristo, sino que el viaje es en Cristo. Y hemos aprendido que venimos como espíritus, ¿verdad? Entonces, porque vemos que todos venimos en los dos Adanes, trayendo las dos semejanzas. Es lo que hemos estado viendo en otros mensajes. Y ha quedado claro que nuestro escoger es para que nosotros pasemos por un proceso, que es el proceso de santidad, para que lleguemos a ser sin mancha delante de Dios. O sea que Dios fue el que diseñó todo este plan, este itinerario para que nosotros pasemos. Es necesario este proceso en nuestras vidas, mis hermanos. Muy bien, entonces
Estamos viendo, uniéndolos, tratando de unir los versículos. Ya vimos el versículo 3. Ahora cuando nosotros venimos, y el 4 ya lo vimos, pero cuando venimos al versículo 5, nos dice que Él nos predestina, Dios nos predestina para ser adoptados. Y ya vimos que la adopción que está hablando aquí es la redención de nuestros cuerpos, de nuestro cuerpo. Porque la adopción tiene que ver con la resurrección. Porque nosotros vamos a ser adoptados hasta que resucitemos y tengamos un cuerpo glorificado. Es cuando ya nos entregan todo. Porque por el otro lado, la Biblia nos enseña que ya podemos vivir en resurrección. O sea que lo que estamos, la adopción, es una manifestación de todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Porque en este tiempo ya podemos vivir muertos, muriendo al viejo hombre, muriendo a la vieja creación, porque nadie puede vivir en resurrección si no está muerto. Entonces Jesús, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, significa que Él moría todos los días, amén. Entonces nosotros de la misma manera podemos morir todos los días a la vieja creación y al viejo hombre. El Señor Jesucristo está bien claro y también en las epístolas vemos al apóstol San Pablo que ellos experimentaban la muerte todos los días. Ellos morían todos los días. ¿Qué no dice Pablo en Romanos que somos contados como ovejas de matadero? O sea, todo el tiempo él creía eso, que estaba muriendo a su viejo hombre, a la vieja creación. Entonces, ¿por qué? Porque hay algo que se tiene que cumplir en nosotros. Vamos a 2 Corintios 4:16 y vamos a ver que hay algo que está ocurriendo en nuestras vidas y esa es la realidad que todos nosotros tenemos que ver y que experimentar en este tiempo. Vamos a ir a 2 capítulo 4, versículo 16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amén. Lo que sí está desgastando en nosotros por el efecto de la muerte es que el hombre exterior se va desgastando, pero dice que el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hay algo que hemos estado analizando en otro tiempo que, pues, por ejemplo, hoy las familias de la tierra celebran los cumpleaños, ¿verdad? Hay grupos que creen en eso y hay otros que no. No vamos a entrar en debates si es bueno o malo celebrar. Lo que queremos o explicar con todo eso o por qué, o lo que podemos aprender de eso es que en esa celebración, o más bien la fiesta de cumpleaños, es una celebración que hacemos para decir que nos estamos poniendo viejo. Esa es la realidad, porque ya es un año, cada año que estás cumpliendo, pues te estás poniendo más viejo, ¿no? Por eso cantan, ¿no? Ya se está poniendo viejito, porque esa es la realidad. Lo cantamos, pero a veces no lo queremos aceptar. Entonces todo esto que se celebra esto nos sirve para entender una verdad espiritual. Y pues cada día nos estamos dando cuenta que la vida física se nos está yendo, hermanos, porque empiezan a salirnos las canas, las arrugas, y empieza a caernos el cabello y todo eso. Hay un hermano que él dice que que él siempre le pide a Dios que no le salgan canas, porque él presume de que trae siempre un cabello oscuro, que no le ha salido ninguna cana, significa que él sigue siendo joven, pero hay algo que todos no pueden evitar, que son las arrugas, ¿verdad? Quizá no tengas muchas canas, pero empiezan a venir las arrugas, te empiezas a debilitarte, te empiezas a cansar, y eso es una realidad, pues. O sea, todos los que tenemos 40 años decimos, me acuerdo cuando tenía 15, me acuerdo cuando tenía 20, ¿verdad? Corríamos, brincábamos para allá, pero pero es una realidad de que cada día que pasa se nos está yendo la vida física. Pero esto no debe de ser causa de tristeza para nosotros, porque es una sombra de la realidad que está ocurriendo en nosotros, porque lo mortal se tiene que ir de nosotros, ¿verdad? De que nuestro viejo hombre se tiene que ir desgastando, se va desgastando, pero no obstante el interior se está renovando de día en día. Y ahí sí podemos alegrarnos y decir, sí, un año más.
¿verdad? Tiene que contar el tiempo en que nosotros recibimos a Cristo. Pero ya hemos explicado de que nosotros, esto no debe ser de causar tristeza, sino que tenemos que saber que es algo que Dios ya lo dijo, pero hay algo en nosotros que es la eternidad. Hay algo en nosotros, hermanos, que es el nuevo hombre, el que está cada día está creciendo, ¿verdad? La parte, la vida interior que nosotros, la vida interna de nosotros es la que está renovándose, cada día está creciendo, está madurando y esa vida no tiene fin, esa vida tiene eternidad. Entonces, eso debe de alegrarnos, así que por si te pusiste triste de que te estás poniendo viejito o cada día la vida física te está yendo, es para que aprendamos nosotros que hay algo, una realidad en nosotros que es la vida de Dios. Amén. El Señor Jesucristo, Él no le preocupó eso porque dijimos que Él vivió solamente pocos años, 33 años y medio, y él en la cruz solo llegó a la consumación de su muerte, porque hemos dicho que Él moría todos los días a la vieja creación. Y lo mismo está pasando en nosotros, porque estamos siendo absorbidos por la vida, estamos siendo absorbidos por la vida. Para eso nos pusieron la vida de Dios dentro de nosotros, amén. Para que lo mortal sea absorbido por la vida, hasta que llegue el momento de que nosotros seamos llamados primicias, porque quiere decir que ya estamos maduros, que hemos crecido, y que Cristo se formó totalmente en nosotros y estamos listos para ser sacrificados en la cruz. Eso fue lo que ocurrió con Cristo y es el mismo proceso para nosotros, amén. El plan que Dios llevó a cabo en la eternidad pasada, en los lugares celestiales, ahí se acordó que al venir nosotros a esta tierra venimos para ser santos y sin mancha delante de Dios. Pero era necesario que pasáramos por un proceso para luego participar de la resurrección de la ecanastasis y luego nos dan un cuerpo glorificado para ser adoptados. Y es lo que dice Pablo en Romanos 8:23. Vamos a ir a leer Romanos 8:23 y Pablo, él dejó escrito ahí para que nosotros lo tomemos y que veamos cómo es nuestra vida. Romanos 8:23 dice lo siguiente. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí Él nos dice qué es lo que tenemos, qué es lo que estamos esperando. Hay algo en nuestro interior que está gimiendo y dice que está esperando la adopción, que es la redención de nuestro cuerpo. La meta final de nosotros los creyentes es ser adoptados, significando que somos introducidos dentro de Dios totalmente con cuerpos glorificados. Por eso dice el versículo 6 de Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el mensaje de hoy vamos a ocupar en hablar de tres palabras que están aquí en el versículo 6. Dice para alabanza de la gloria y de su gracia. Vamos a estar ocupándonos este tiempo para aprender y saber lo que significa estas palabras. ¿Entiende usted lo que significa esta declaración? ¿Usted ya tiene una idea de lo que significa esto? Amén, porque dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Si no, vamos a estar desarrollando y vamos a comprender qué es lo que dice Pablo respecto a estas tres palabras. Para esto tenemos que entender los contextos, que es bien importante que esto lo hemos estado repitiendo, y que son los versículos anteriores y posteriores, y también entender la manera que está estructurada la Biblia. Ya hemos visto la estructura de los 4 versículos, ahí está una pequeña estructura, que son los versículos 3, 4, 5 y 6, y ahí nos explica el escoger, nuestro escoger y nuestro predestinar, que fuimos escogidos y predestinados, y que esas cosas son para que haya alabanza de la gloria de la gracia. ¿Se acuerdan que empezamos en Efesios diciendo que Pablo empezó con una alabanza, dándole gloria a Dios, diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, todo lo que Dios hace es para la alabanza, para la gloria de su gracia. Amén.
Los versículos 3, 4 y 5 no van desligados del 6. Tenemos que entender esto porque ya les dije que es una pequeña estructura de lo que nos presenta Pablo, del pensamiento que Pablo nos presenta. Estos tres versículos, 3, 4 y 5, van pegados con el 6. Las palabras alabanza, gloria y gracia están relacionadas. Y hoy vamos a descubrir qué relación hay en estas tres palabras. Para entender esto tenemos que meter nuestra cabeza en los lugares celestiales, porque todo esto se planeó en los lugares celestiales. Por eso Pablo en Colosenses nos recomienda a nosotros, que dice que si hemos resucitado con Cristo, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo. Amén. Entonces solamente de esa manera nosotros podemos tener una palabra clara y sobria respecto al pensamiento que Pablo nos puso aquí, que está implicado aquí en el versículo 6. Amén. Lo primero, antes que nada, tenemos que recordar todas estas cosas porque son importantes para poder entender Efesios. Efesios no es una epístola que fue escrita para hablar del fracaso del hombre. No, Efesios es para hablarnos de la posición y de los privilegios del hombre ante Dios en Cristo. Miren lo que dice el 2, 5 y 6. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces vemos que Efesios nos va a hablar, no va a hablar del fracaso del hombre, sino de la posición y de los privilegios del hombre ante Dios. Y aquí el versículo 6 claramente dice que nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Desde la eternidad pasada, el enfoque de Dios es la adopción. Y eso está vinculado con un proceso. Cuando Dios nos habla de la adopción, no está hablando de la meta final. El proceso del hombre es desde que nosotros salimos del cielo, desde que nosotros empezamos nuestro viaje, era para venir a esta tierra, para encarnarnos, para el vivir humano, para la muerte y para la resurrección. Y eso tuvo que pasarlo Cristo. Cuando nosotros leemos, Hebreos dice que así como los hijos participaron de carne y sangre, Él tuvo que participar. Entonces vemos que lo que nosotros participamos lo participa Cristo, o lo que participa Cristo, también nosotros lo participamos. Eso fue lo que fue planeado en la eternidad pasada. Amén. Entonces tenemos que saber que Cristo pasó por todo esto, nosotros también tenemos que pasarlo. Y esta ruta se designó allá en los lugares celestiales para todos los creyentes. Así que no hay escapatoria. No hay escapatoria porque Dios dice que lo que se propuso lo va a lograr. Entonces nosotros tenemos un destino porque fuimos predestinados. Y nuestro destino, hermano, es llegar a esta tierra, pero también regresar a Dios, porque fuimos enviados en Cristo a un viaje y nuestro boleto tiene ida y vuelta. Es un viaje redondo que fue el que Dios nos dio. Así que no nos enamoremos de este sistema, de este mundo, sino que recordemos cada día que nosotros somos celestiales, que somos extranjeros, que somos peregrinos en esta tierra. Por eso nosotros, al salir de esta tierra, salimos a regresar a Dios, regresamos victoriosos, regresamos ganando la carrera, porque somos más que vencedores, es lo que dijo Pablo. Dios nos llamó y no solamente nos adopta, sino que nos hizo aceptos en el amado, y es lo que queremos descubrir qué quiere decir en esta tarde. Dice que nos hizo uno en el amado, nos fusionó en el amado, con el amado, porque dice la Biblia que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Con esta introducción podemos hablar de lo que es la alabanza, de lo que es la gloria y lo que es la gracia. Vamos a empezar de adelante hacia atrás. Vamos primeramente a ver lo que es la gracia. La gracia, vamos ahí, estamos en Efesios 1:6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Vamos a descubrir primeramente lo que es la gracia en nosotros. Queremos, sin menospreciar a los hermanos de los años 1800, ¿verdad? En ese tiempo, hubieron hermanos que se metieron a estudiar la Biblia y por eso no estamos menospreciándolos. Estamos hablando de un
Carlos Spurgeon y de otros siervos que la verdad que ellos estudiaron mucho la Biblia, ellos se metieron en la Escritura y ellos para explicar lo que es la gracia se basaron en algunos versículos que mencionan la gracia y ellos llegaron a la conclusión de que la gracia es un favor inmerecido, porque el enfoque de ellos era que Dios nos perdonó, a pesar de que nosotros éramos iguales que los demás, éramos pecadores, no merecíamos. Y dice que entonces para ellos entendieron, concluyeron de que aún no mereciendo Dios nos perdonó a nosotros. Entonces ellos dijeron, la gracia es un favor inmerecido y está bien dicho. Está bien dicho, pero eso fue en los años 1800 y no podemos depender porque hemos aprendido en otra enseñanza que la revelación de Dios es progresiva. Entonces, nosotros tenemos que ir y gracias a Dios que nosotros estamos aquí en el año 2021. Fíjense cuánto tiempo ha pasado. Sin duda Dios tiene que hablarnos, tuvo que haber revelado su palabra. Amén. Entonces Dios usa a otros siervos para explicarnos lo que es la gracia. Y Dios a mí personalmente me ha bendecido con mi pastor José Carrillo y con mi pastor Cayetano Ceja, que Dios ha puesto bajo a mi cuidado, o más bien ellos son los que me cuidan a mí, son los que Dios ha puesto delante de mí. Y gracias a Dios porque Dios en este tiempo los usa para explicarnos y hablarnos de lo que es la gracia. Y no solamente ellos, sino que hay otros hermanos que también Dios lo está empezando a explicar. Y si no, usted que está entendiendo, recibiendo esta enseñanza, es uno de los que va a empezar a predicar de esto y a hablar de que la gracia no solamente es un favor inmerecido, sino que ahora vamos a predicarlo y vamos a hablarlo más profundamente de lo que es la gracia. Amén. Y digo, de verdad, sin afán de idolatrarlos, porque algunos lo tienen ese concepto, pero no, de ninguna manera el único que merece gloria y honra es nuestro Señor Jesucristo, pero Dios, Él ha usado a nuestros pastores y ellos son hombres que conocen a Dios, que se han metido con Dios y Dios lo está usando para bendecirnos en este tiempo. Amén. Muy bien, entonces vamos para poder entender esto, lo que estamos hablando, tenemos que ir a Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 2. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 2, dice lo siguiente. Éxodo capítulo 3, versículo 2 en adelante, dice: Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces, en estos versículos vemos que Moisés, al ver esa visión, él tuvo curiosidad. Entonces, cuando él se acerca, él escucha la voz de Jehová que le dice: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y le dice: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Pero en el versículo 6 vemos algo, y dice: Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En este incidente se nos muestran dos cosas, hermanos. Vemos a una zarza que ardía pero que no se quemaba. Y también se nos muestra a Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y también está el siervo de Dios, Moisés, que veía una visión de una zarza que no se quemaba. Y es lo mismo que está hablando Pablo, solamente que él no da todos estos detalles y hemos aprendido que él lo hace con una razón. Y la razón es de que él quiere que nosotros nos metamos a estudiar guiados por Dios, por el Espíritu, para que entendamos esta manera que él escribió.
Recuerden que hemos dicho que Pablo no es fácil entenderlo, porque necesitamos ejercitar nuestro espíritu para que entender lo que él nos está hablando. Hace unos mensajes atrás también dije que para entender a nuestro pastor José Carrillo necesitamos ejercitar nuestro espíritu. No es de que él no sabe explicarlo bien, es que si nosotros entramos a la palabra con una mente natural, lo que vamos a decir es que no entiendo al pastor, no entiendo al hermano. Entonces, no estoy diciendo que él no explica bien, él presenta bien la palabra. Si de otra manera no podríamos nosotros entender lo que Dios nos quiere decir. También mi pastor Cayetano, él también lo presenta de una manera clara la palabra, sencilla, pero si nosotros no nos tornamos a nuestro espíritu, no vamos a entender nada. Entonces, veamos pues que también hay un pasaje en la Biblia que dice que gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey el escudriñarlo. Entonces a nosotros nos toca meternos pues a estudiar. Necesitamos sumar la palabra para que podamos entender lo que Pablo nos está diciendo a nosotros. Porque a Pablo vemos que Dios le reveló muchas cosas y también le enseñó cómo se usa el Antiguo Testamento. Porque cuando nosotros leemos sus epístolas, vemos que sus epístolas se basan en las verdades de tipos y sombras. Amén. Pablo aprendió que Dios habla, ¿verdad? Por tipología. Dios presenta su verdad a través de las tipologías y él era un experto en delinear, en presentar el Antiguo Testamento. Amén. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ir a otro contexto, ir a otro versículo, a otra referencia de todo esto para entender, porque aquí no se ve mucho. No se ve mucho, aquí no vemos la gracia aquí metido, pero si nosotros vamos a otro versículo, vamos a ver que la gracia está aquí, porque lo que primero que queremos entender, ¿qué es la gracia? Vamos a Deuteronomio capítulo 33, versículos 16. Deuteronomio 33, versículo 16. Vamos a Deuteronomio capítulo 33, versículo 16. Mire lo que dice. Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza. ¿Quién estaba en la zarza? Y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es un príncipe entre sus hermanos. Aquí ya nos está metiendo un poquito para que descubramos lo que es la gracia. Este pasaje de Deuteronomio 33 no podemos dejar de conectarlo con Éxodo 3 para que podamos tener, aquí ya nos está mostrando un poquito, ya nos está metiendo que la gracia está en la zarza, ¿verdad? Para que necesitamos conectar estos versículos para que vayamos desarrollando un pensamiento claro y completo. En Éxodo 3 leímos que nos muestra a un siervo de Dios que estaba viendo una zarza que no se consumía. Y ahí se le está revelando Dios, Dios se le aparece a él en medio de la zarza y le habla y le dice, yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces vemos que la escritura dice que Moisés tuvo miedo. Entonces ya tenemos unas piezas del rompecabezas y tenemos que saber unir el rompecabezas para ser buenos predicadores, para presentar la palabra de una manera clara y sencilla. Nuevamente les repito, es necesario que nosotros oremos pidiendo un espíritu de sabiduría y de revelación. Es decir, en otras palabras, ejercitemos nuestro espíritu para que podamos unir y formar la figura del rompecabezas. Amén. Si nosotros somos de los que nos gusta leer la Biblia con humildad y mansedumbre, entonces Dios nos va a recordar los pasajes para poder unir el rompecabezas. Entonces ya leímos, empezamos en Efesios 1:6, nos fuimos a Éxodo 3:2 al 5, al 6, y luego nos fuimos a Deuteronomio 33, y ahora tenemos que ir a otro versículo para poder conectar todo esto. Vamos a ir a Lucas capítulo 20, versículo 37. San Lucas capítulo 20, versículos 37 dice. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó
en el pasaje de la zarza. Ahí nos está llevando otra vez en el pensamiento. Habla de la zarza. Cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, si Cristo no lo hubiera mencionado aquí de la zarza, nosotros no entenderíamos de lo que está hablando Moisés. Gracias a Dios por Jesucristo, porque aquí nos dice de qué está hablando Moisés allá en la zarza. Veamos lo que está enseñando Moisés en Éxodo y en Deuteronomio. El pasaje de la zarza es una enseñanza a través de Moisés, porque Dios lo usa para decirnos esto. Dios le dice a Moisés en Éxodo 3:6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Cuando Él está hablando así es porque está hablando de la resurrección, porque Dios no es un Dios de muertos, y el versículo 38 lo dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces armemos el rompecabezas, porque hasta aquí todavía no está claro, pero ya tenemos las piezas. Ahora se trata de unir, ¿verdad? De armar el rompecabezas para entonces entender lo que es la gracia. Aquí nos damos cuenta que no podemos leer la Biblia por leer, sino necesitamos ejercitar nuestro espíritu orando para que Dios sea el que nos ayude a entender, para que podamos recibir revelación. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído Efesios 1:6, pero no habíamos entendido, ¿verdad? Todo esto, hasta que Dios usa a sus siervos, a los que ya mencionamos, para que ellos nos ayuden. Ya hemos dicho que no son los únicos, hay otros hermanos que Dios está levantando y los que ha de levantar en este ministerio para que juntos hablemos una sola palabra. Entonces, si Dios le muestra a Moisés una zarza que no se quema, y la zarza vemos que es un arbusto pequeño, es un arbolito pequeño, llena de espinas y también está seco. Si alguien le echa fuego, esta zarza inmediatamente se quema. Pero viene Dios a Moisés y le dice, Moisés, quiero que entiendas que esa zarza eres tú. Que esa zarza eres tú, eres algo pequeño, eres algo seco, eres algo lleno de espinas, pero ese eres tú. Pero el fuego soy yo. La voz que escuchas ahí soy yo. ¿Y sabes qué? Tú eres esa zarza y te voy a usar como mi profeta. Y tú vas a hablar por mí y ¿sabes qué? No te vas a consumir. El combustible soy yo, porque yo soy el fuego consumidor. Pero a ti no te voy a consumir, porque yo a través de ti, el fuego a través de ti, tú vas a profetizar. Y vas a hablar y no te vas a cansar, no te vas a fatigar, porque la fuerza la doy yo. Y eso fue lo que cumplió. Y Moisés dijo, Señor, es que yo no he sido hombre de fácil palabra, he sido tartamudo. Y Dios le dice, ¿quién es el que ha hecho al tartamudo? ¿Quién es el que ha hecho aquello? Yo soy el que voy a hablar a través de ti. Amén. Entonces Dios nos quiere mostrar algo con todo esto. Veamos que aquí Dios le está revelando respecto a la gracia. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo, porque ya están todos los versículos. La zarza, la gracia y tenemos la resurrección. Entonces, en otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo a Moisés era, Moisés, tengo un trabajo que hacer en mi pueblo. Tengo que purificar a mi pueblo y también tengo que purificar a mis hijos los cristianos. Todos los que predican en el Nuevo Testamento son los Moisés de este tiempo. Y entonces todo lo que nosotros hagamos es Dios en nosotros, porque es la gracia. Porque la gracia no solamente es un favor inmerecido, sino que la gracia es mucho más profundo que eso, mis hermanos. Gracias a Dios por todo eso, porque ahora podemos ver que somos una zarza, así como Moisés, pero es Dios, su gracia, es el que hace el trabajo en nosotros. Por eso ninguno de nosotros podemos decir, no puedo. Si fuera por nosotros, sí que no lo haríamos. Pero es Dios, es el combustible, es el Dios del fuego. Por eso puede arder esa zarza sin consumirse. En otras palabras, la gracia es ser usado por Dios sin que uno se consuma.
Es Dios haciendo el trabajo en uno. Por eso podemos hablar, podemos hacer las cosas. Entonces podemos hablar con toda autoridad en el Nuevo Testamento que la gracia es Dios mismo en uno. La gracia es Dios mismo en mí y en ti. Por eso Pablo personifica la gracia. Vamos a leer 1 Corintios 15:10 y él habla de que la gracia es una persona. 1 Corintios 15:16. Vamos a ir a 1 Corintios 15:16 y dice lo siguiente. Si no sé si vamos a ir a segunda. Segunda de Corintios. Vamos a ir al versículo 13. Dice Pablo, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Pero el versículo que quería llevarles también es, aquí nos está diciendo que la gracia del Señor Jesucristo está con uno, porque la gracia es una persona, pero el versículo que quería llevarles es el versículo que dice Pablo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es la gracia hablando. Entonces, aquí en este versículo de Corintios, Pablo es el que está diciendo que ha trabajado que todos los hermanos, pero que no es él en sí, sino que es la gracia de Dios el que ha trabajado en él. Así que nosotros, hermanos, tenemos que entender entonces lo que es la gracia. La gracia es Dios trabajando en uno. Entonces, veamos porque Pablo aprendió a decir como Moisés. Él empezó a decir, no soy yo, es el fuego en mí. Porque él estaba hablando bajo el contexto de que él había trabajado más que todos los hermanos. Pero él entendió que no era él, sino que era la gracia, era Dios trabajando en él. Entonces por eso él dice, vamos a leer 1 Corintios 15:10, les dije, ¿no? Vamos a ese versículo, es el que quería llegar. 1 Corintios 15:10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces tenemos aquí pues que Dios, aquí vemos a un Moisés hablando, porque Dios es el que hace las cosas. Entonces Pablo aprendió de Moisés, aprendió de lo que pasó del incidente de la zarza y él empezó a decir, no soy yo, es el fuego, es el combustible en mí. Yo soy la zarza, soy un pequeño árbol, un pequeño arbusto seco que se puede consumir con el fuego, pero el fuego no me consume a mí porque no soy yo, sino que es Dios el que hace las cosas. Es la gracia de Dios conmigo. Es lo que quiso decir Pablo. Por eso Pablo vemos que él no andaba presumiendo el ser un gran apóstol. Hoy en día hay, ¿verdad? Vemos todo eso de que yo soy el gran apóstol, de que el apóstol. Él no presumía de ser un gran apóstol porque él sabía que el combustible y el fuego no era él. Pablo aprendió a actuar igual que Moisés. Entonces, vemos que Pablo personifica la gracia porque dice él, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Tenemos que entender que la gracia es Dios en uno, es Dios en nosotros. Por eso uno puede hablar, si algo puede explicar, es la gracia, que la gracia es Cristo en nosotros haciendo las cosas. Todo lo que podemos hacer y hablar en respecto al ministerio, en respecto a la vida de la iglesia, es la gracia hablando a través de nosotros. Entonces, claramente, podemos entender que la gracia es Dios mismo y Dios mismo es la gracia. Aunque muchos no lo perciban de esa manera, pero si nosotros entramos a las profundidades del Nuevo Testamento, nosotros vamos a ver que es innegable que en él se encuentra Dios como la gracia. La gracia de Dios, la gracia es Dios
y es Dios dentro de nosotros. Amén. En la experiencia de Pablo, la gracia es una persona que trabajó por él. También en la experiencia de Moisés, la gracia es una persona que trabajó por él. Por medio de figuras podemos entender lo que es la gracia. Entonces, la gracia es Dios. ¿Por qué es la gracia de Dios en nosotros? ¿O para qué es la gracia de Dios en nosotros? Si estamos diciendo que es la gracia de Dios en nosotros, es para que nosotros la disfrutemos. Porque el trabajo de Dios se hace disfrutando, hermanos. Por eso Pablo dice que de buena gana tenemos que hacerlo. No tenemos que hacer como una forzosamente, sino que tenemos que hacerlo en amor, tenemos que hacerlo de buena gana, en amor al Señor. Amén. Entonces es la gracia actuando en nosotros, porque entonces se disfruta. La gracia bien definida es algo extraordinario, porque no solo es algo objetivo, es decir, no solamente es un favor inmerecido, sino que la gracia de Dios va más allá, es más profundo, es más profunda, porque la gracia es Dios, la gracia de Dios también es subjetiva, es la vida de Dios dentro de nosotros haciendo todas las cosas. Esa era la experiencia de Pablo. La gracia, hablando profundamente, es Dios mismo dado a nosotros en Cristo como nuestro disfrute. Por eso se revela como comida. ¿Y sabe qué? La comida es para disfrutarla. Es para disfrutarla y no para estar analizando. Entonces ya entendimos lo que es la gracia. Ahora vayamos a las otras dos palabras, a la alabanza y a la gloria, o a la gloria y a la alabanza. La gloria es Dios manifestado. Entonces regresemos, ¿verdad? Estamos en Efesios 1:6. Efesios 1:6, que es nuestro versículo clave de esta enseñanza. Y vamos a ver que lo que nos dice Pablo. Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, tenemos estas tres palabras. Ya entendimos lo que es la gracia, pero ahora tenemos que entender lo que es la alabanza y la gloria. Todo esto de que Dios nos escogió y Dios nos predestinó es para que Él sea alabado. ¿Cómo no hemos de alabarle si Él fue el que nos bendijo, verdad? Con estas bendiciones espirituales que nos escogió y nos predestinó. Porque sabemos que todo lo que Él se propuso se va a lograr por medio de su gracia, por medio de la gracia. Y por eso la gracia tiene una gloria. Ilustremos esto con un ejemplo. Usemos la electricidad. Usted puede ver la electricidad. Hay una sola manera de que la electricidad sea vista, y es por medio de un foco. Al poner el foco, veremos la expresión de la electricidad. La electricidad no es algo que se ve, pero sí tiene expresión. De esa manera nosotros podemos explicar a Dios, porque Dios tiene gloria. Y aquí nos dice para alabanza de su gloria. Entonces, por medio de la luz, nosotros entendemos que la expresión de Dios es una gloria. Porque la gloria de la electricidad es la luz. Entonces, la expresión de Dios es la gloria. Entonces, ¿cuál es la gloria de Dios? Tenemos que ver, porque si decimos que la gloria de la electricidad es el foco, es la luz que se ve, necesitamos ir a San Juan 1:14. Vamos a ir a Juan 1:14 y ahí nos va a explicar lo que es la gloria. Y aquel verbo, sabemos de quién está hablando, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren lo que vieron Juan y los discípulos en ese tiempo. Ellos vieron la gloria de Dios. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Dios es una vida que expresa a Dios. El Señor Jesucristo en esta tierra, Él expresó la vida de Dios. Entonces, Él expresó la gloria. De esa manera se vio la gloria. Cuando nosotros vivimos a Cristo y todos perciben y ven a Cristo a través de nosotros, entonces la gloria de Dios se ve. Porque la gloria ya no está escondida, es decir, la vida de Dios ya no está escondida. La electricidad deja de estar escondida cuando está mostrada a través de todas las luces, de todas las lámparas. Entonces una ciudad iluminada es la expresión de la electricidad. Y ahí la electricidad está en toda su gloria. De la misma manera Dios se ve cuando su gloria es mostrada a través de nosotros como la luz. Amén.
Entonces, te das cuenta que ya entendimos para qué es el versículo 6, o qué nos dice el versículo 6. Si Dios es la gracia en nosotros, la expresión de la gracia es la gloria de Dios vista en nosotros, para que vean en nosotros que somos la luz, que alumbramos como luminares en medio o luminarias en medio de este mundo lleno de tinieblas y de perversidad. Por eso nuestra vida es importante. La vida que vivimos, la vida que nosotros llevamos es importante porque es la gloria de Dios, es la gloria de la gracia, y eso hay que alabarlo, eso merece alabanza, que no cuando el Señor salió del bautismo se escuchó una alabanza en el cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es lo que dice Dios de nosotros. Dios dice: ¿te has considerado a mi Hijo? No hay otro como Él en la tierra, porque se ve la gracia, se ve a Cristo vivido en nosotros. Todos perciben a Cristo. Entonces la gloria de Dios se ve, porque ya dijimos que la gloria de Dios es una vida que expresa a Dios. Amén. Entonces somos aceptos en el amado. Alabemos a Dios. Alabemos a Dios en este tiempo, hermanos, y digamos: gracias Dios por tu gloria. Gracias Dios por tu gracia, porque puede ser visto en mí. Eso merece, el hecho de que la gloria y la gracia se vea en nosotros, merece una alabanza. Aún nosotros tenemos que alabarlo, y Él también alaba. Si ahora se puede ver en nosotros la gracia y la gloria, y aún lo podemos disfrutar, ¿te imaginas cuando hermanos, nos manifestemos como los hijos en adopción, ¿verdad? Nos manifestemos esa gloria, porque dice Pablo, también dice que la creación, la naturaleza gime y está esperando la manifestación de los hijos gloriosos. O sea, todos ellos están esperando ese momento, y es lo que nosotros tenemos que esperar. Esperar, porque la Biblia dice claramente que y será llena la tierra de su gloria. Su manifestación será en el milenio, pero antes de que el Señor regrese, Él quiere que su gloria, que su gracia se vea en esta tierra. Y está llegando el momento, como nunca antes visto, se verá la gloria de Dios en los hijos de Dios que han madurado. Porque han de manifestarse, hemos de manifestarnos como las primicias, los primeros frutos que maduramos. Entonces eso merece alabanza, porque entonces se ve la gloria, se ve la gracia en nosotros y somos aceptos. Dios nos acepta de esa manera. Él dice: este es un olor fragante, un sacrificio agradable. ¿Te das cuenta, hermano, lo que es esto? Entonces sigamos disfrutando a Cristo. Sigamos exhibiendo la vida de Cristo, exhibiendo esa gracia, esa gloria. Cada vez que tú hagas algo, es la gracia de Dios en ti. Cada vez que se ve algo de la vida de Dios en ti, es la gloria viendo, es Cristo visto a través de nosotros. Dios te bendiga en esta hora. Vamos a orar, vamos a cerrar con nuestro mensaje. Hemos orado para que Dios te bendiga con esta enseñanza y sigamos disfrutando de la bendita palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, porque nos permite, Señor, escucharte una vez más, recibir tu enseñanza, esta revelación, la pureza de tu palabra, Señor, para que nosotros podamos vivirla, experimentarla, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más nos has mostrado, nos has dado un espíritu de sabiduría para que podamos entenderte, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos que estuvieron en frente de este dispositivo, de sus celulares, de su computadora. El único deseo, Señor, es bendecirlos con tu hablar. Gracias por todos ellos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.